Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro Tesa. Es un cilindro Tesa de serreta, 6 pernos, no tiene ningún perno lateral ni nada. Como veis, un boca llave abierto y recto. No había tenido este modelo, yo creo antes, es el TE6. Conocemos el TE5 porque está ampliamente distribuido, es de uso muy común. Este es el TE6, no había visto este cilindro hasta ahora. El comportamiento es similar, aunque yo creo que este puede tener contrapernos doble aserrados, como el T60. Puede ser. Los pernos no me parecen los mismos del T5. Vamos a verlo. Ahí tenéis el perno. Vamos a ver si enfoca. En el T5 son aserrados profundos, ahí veo una ligera aserradura, o puede ser el contraperno, no lo sé. Podría ser que este cilindro lo haya tocado un cerrajero, no lleve los pernos originales. No lo he desmontado aún, no sé lo que lleva dentro, no tengo la llave. Como os digo, el comportamiento es similar al de otros Tesa. No es una apertura difícil si sabes abrir los T5. Vamos a intentar hacerle la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Voy a utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpia. Vamos a ver. Colocado en esta zona y voy a utilizar esta ganzúa. Es una ganzúa china modificada, la que utilizo habitualmente para los T5, un gancho muy abierto. Si hay algún perno muy corto en algún sitio es difícil colocarlo sin pasar los demás, pero en este caso funciona bien. Lo he abierto un par de veces, lo abrí ayer cuando me llegó y hoy lo he abierto otra vez. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos allá, tensión alta como siempre en los Tesa. Coloco la iluminación, primero nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto nada, primero pide un clic y un leve giro. Por eso os digo que creo que lleva aserrados. Segundo pide, ahí veis cómo ha vuelto un poco hacia atrás, ha saltado el primero, un clic. Segundo de nuevo y vuelve ese pequeño falso. Tercero pide un clic. Vamos a ver, salta el primero, un clic, salta el segundo, un clic, ha vuelto hacia atrás. Primero, segundo, vuelve el falso, tercero parece colocado, cuarto colocado, quinto, sexto, un ligero clic y un avance. Primero parece que pide. De nuevo ha vuelto hacia atrás. Vamos a ver, segundo colocado, tercero nada, cuarto, el tercero está colocado. Ups. Parece que cuarto y quinto están prácticamente colocados. Primero sería muy corto. Vamos a ver que no se nos cierre. Vamos a desmontarlo porque tengo mucha curiosidad. Como os digo, no descarto que los pernos al menos no sean los originales. Vamos a verlo. En cualquier caso es una apertura bonita y creo que merece la pena verla. Vamos allá. Vamos a quitarle la grupilla y lo desmontamos para ver lo que lleva dentro.
Bueno, está amaestrado, por eso tercero, cuarto, no, cuarto, quinto y sexto estaban colocados desde el principio por las lentejas. Es evidente que al no entrar en juego facilitan la apertura. Las lentejas han aparecido todas en el rotor, con lo que en ese sentido no me han favorecido, pero sí que no entraban en juego estos tres pernos. Los pernos son los originales de Tesa, vamos a verlo, espectaculares. El primero no me lo parecía, pero porque es muy corto, y al ser muy corto no tiene aserradura, pero fijaros, aserrados, biselados, tremendamente eficaces, muy fáciles de pasar, y los contrapernos los mismos que el T60, aserrados y biselados. No me quedo conforme, me parece que este cilindro puede dar mucho más de sí, o sea que lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar el vídeo, volver a montarlo. Veo que en la sexta posición hay uno bastante corto y aserrado. Voy a quitar las lentejas, voy a dejar esta codificación, creo que es buena. El quinto es muy largo y vamos a ver cómo se comporta sin las lentejas. Creo que puede ser interesante. Nos vemos en un momento. Bueno, ya lo tengo montado de nuevo sin las lentejas. Voy a utilizar el mismo tensor. No he intentado ganzúarlo, no sé cómo se va a comportar. Voy a intentarlo con una ganzúa un poco más larga, porque visto la longitud del sexto y del quinto es imposible que con esta llegue a colocarlo. A ver si con esta puede, y si no meteré una más profunda, un gancho aún más pronunciado. Vamos allá. La cuestión es que esta ganzúa es muy fuerte, me permite trabajar con tensiones muy altas, es muy resistente. Y esta es una ganzúa normal, es una ganzúa de Sparrows, y no creo que pueda trabajar esas tensiones tan altas. Pero bueno, vamos allá. Primero nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto nada, primero pide un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto pide un clic, sexto pide un clic. Vamos a ver, primero nada. Primero un clic, segundo pide un clic, primero de nuevo, segundo de nuevo un clic, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto pide, sexto pide muchísimo retoque como siempre, ahí el segundo, cuarto pide un clic, quinto nada, sexto un ligero clic, primero nada, segundo un clic, tercero pide, ahí al volver hacia atrás ha oído como caían varios, el primero por ejemplo ha caído, un clic, segundo ha caído, un clic, tercero nada, tercero parece que se ha quedado colocado, primero de nuevo cae, segundo un clic, primero parece que está, segundo, tercero, cuarto un clic, quinto pide, quinto un clic, sexto pide, sexto un clic. Al pasar las aserraduras de los contrapernos, ahí el segundo da un buen giro. Saltan otros, es inevitable. Cuarto o quinto, no estoy seguro si este es el cuarto o el quinto. Vamos a dejarlo por ahora, vamos a ver. Primero pide un clic, segundo un clic, ha vuelto mucho hacia atrás, cuarto, sexto, vamos a ver, primero, segundo, cuarto,
El quinto sigo sin tenerlo claro. Primero está, segundo y tercero, quinto pide un clic, sexto pide un clic. Como veis, una apertura mucho más bonita. Segundo, cuarto pide un clic, quinto está, sexto está, primero está, segundo un clic, tercero nada, cuarto, quinto pide, quinto y un buen avance. Primero parece que está, segundo podría ser, cuarto pide. Vamos a ver, ahí está, he conseguido moverlo. Primero, segundo, el segundo creo que no está bien colocado. Quinto está bien, sexto pide. Vamos a ver si puedo moverlo. Ahí está. Primero un ligero clic, segundo nada, tercero colocado, cuarto un clic, quinto un clic, sexto un clic. Primero está, segundo, tercero, cuarto pide un clic, quinto nada. Ahí está el sexto. ¡Wow! Preciosa la apertura. Impresionante cilindro. Muy, muy bonito. Muy bonito. Me encanta. Por supuesto le voy a quitar las lentejas del otro lado. porque merece la pena intentar ganzuar este cilindro. Muchísimo retoque. He tenido dificultades, debería haber utilizado una ganzúa más rígida, más fuerte. Si os fijáis, cuando quería mover el sexto u otros pernos, intentando que al pasar la serradura del contraperno no se me cayesen los demás, ahí hay que mantener una tensión demasiado alta para lo que sería habitual al mover un aserrado, y no todas las ganzúas son capaces de empujar el perno. Esta sí que lo es, pero es muy abierta y pasaría el quinto. Bueno, vamos a desmontarlo para que veáis que lleva lo que hemos visto antes. Y ya tengo otro cilindro dentro de los favoritos. Muy bonito, muy bonito. Se ha comportado muy bien. Tesa hace unos cilindros extraordinarios, pero entre ellos se ven diferencias. Hay otros cilindros que quizás tienen un interactivo, dan la impresión de ser más difíciles por ese motivo, pero a la hora de la verdad hay algunos que no defraudan, que tienen unas tolerancias muy buenas, y este es uno de ellos. Se ha comportado muy bien. Vamos allá, vamos a sacar los pernos. Como veis, la codificación ahora es mucho más lógica. El sexto está muy metido. Quinto es bastante largo, primero es muy corto, y todos en conjunto hacen que sea una apertura difícil. Hay que controlar, hay que dominar el ganzuado con pernos biselados. En este caso, además, los pernos están aserrados y los pasas se quedan colgados, es muy fácil pasarlos. Una verdadera maravilla, me encanta. Este sistema de Tesa para mí es, desde el punto de vista de ganzuado, espectacular. Marca un antes y un después en el aprendizaje. Vamos a ver, como todos son iguales, les hago saltar a todos y así abreviamos. Aquí los tenéis, todos idénticos, todos muy bonitos, muy bien hechos, con una intención muy clara, una estrategia muy clara,
unos biselados muy sutiles, aparentemente inexistentes, pero extremadamente eficaces. Ahí están los muelles. Vamos a ponerlo todo bien, que el cilindro lo merece. Realmente bonito, muy bonito de ganzuar. Aquí lo tenéis, un rotor bien fabricado como siempre, ninguna superficie plana, nada extraño. Es un cilindro sencillo, como veis. Entiendo que es una evolución del T5 para darle más capacidad de combinatoria, para admitir mejor amaestramientos. Esa es la idea de este cilindro. No otra, sigue siendo un cilindro de gama básica, entre comillas, lo que Tesa hace como gama básica, que es algo que otros no alcanzan en su gama de mayor calidad, sin ninguna duda, al menos respecto al ganzuado. Aquí lo tenéis, vamos a hacer zoom de nuevo, no me canso de verlos de cerca, vamos a ver si enfoca. Ahí tenéis el perno tipo aserrado y con este biselado espectacular, y el contraperno tipo aserrados, y aunque no se vea claramente, en todos no se aprecia bien, están biselados. El extremo está en ángulo y es tremendamente eficaz, muy eficaz, precioso. Muelles de acero como siempre, muy fuertes, muy bien pensados. Y bueno, esta habría sido la apertura de este Tesa T6, espectacular, me encanta. Espero que también os haya gustado a vosotros, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.